Buenas noches, vamos comenzando entonces. Bueno, todavía no hay nadie presente. Bueno, sin embargo, la hora es la hora, así que comencemos. Hoy día vamos a trabajar todo lo que corresponde a sustancias puras. Bien, esta es la última parte que corresponde para la tarea que estamos presentando ahora. Bien, bueno chicos, miren, lo primero que tenemos que entender que es una sustancia pura. Bien, y recordemos que una sustancia pura tiene una composición química fija. Ahora, no exclusivamente es una sola sustancia, puede ser una mezcla, pero esta mezcla es uniforme. Por ejemplo, si yo me refiero a una sustancia pura, yo podría hablar, por ejemplo, del oxígeno, del nitrógeno, del carbono. Estas podrían considerarse directamente sustancias puras. El mercurio, ¿bien? Cada una de ellas es de un determinado elemento únicamente. Pero si, por ejemplo, yo también puedo hablar de sustancia pura cuando hablo del agua. Y el agua es una mezcla, es una composición de hidrógeno y oxígeno. Del mismo modo, también puedo decir que el aire se puede considerar una sustancia pura, porque tiene en este caso una composición química uniforme. ¿Cuándo directamente no tengo la idea de una sustancia pura? Por ejemplo, cuando tengo dos elementos que no se pueden mezclar en sí. Por ejemplo, si yo tengo la mezcla de agua y aceite, como dice en la diapositiva. Si yo tengo agua y aceite, yo no los puedo mezclar. Y si no los puedo mezclar, entonces no es puro. ¿Ya? En este caso, es más, es muy notoria la separación y tienen dos elementos distintos. Ahora, una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura se sigue considerando como sustancia pura siempre y cuando la composición química de ambas fases sea la misma. Por ejemplo, una mezcla de hielo con agua. Bien, la sustancia pura, ambas tienen la misma composición química, aunque estén en diferentes fases. Una mezcla, por ejemplo, de aire líquido con otro gas no sería puro, por ejemplo, ¿no? En este caso, a ver, creo que alguien ya ingresó. Juan. Saludos, Juan. Bien, continúo entonces. Entonces, saludos, Juan, ¿cómo estás? A ver, entonces, una sustancia pura es aquella sustancia que, uno, tiene una composición química fija, ¿correcto? Y que puede estar en diferentes estados, pero siga manteniendo su composición. Como por ejemplo, el agua. Estando en vapor o estando líquida o sólida, su composición sigue siendo la misma, solamente que está en diferentes fases. Si yo hago una mezcla de aceite con agua, combustible con agua, se nota claramente que no se pueden mezclar, y como no se pueden mezclar, entonces esa sustancia o esa mezcla, ya no es pura. ¿Correcto? Ahora bien, si ahora empezamos a analizar los estados de la materia, nos vamos a dar cuenta justamente en esa parte de las fases, que pueden ser sólidas porque las moléculas están en un orden de cohesión, líquidas porque están todavía en cohesión pero ya no tienen un orden, y gaseosas porque se desapareció la cohesión y desapareció el orden. Entonces, estas son las tres fases que nosotros normalmente encontraremos o utilizaremos. Y ahora viene justamente la idea de líquido saturado, líquido comprimido, que supongo ya lo han estado viendo en las tablas termodinámicas, cuando han estado revisando un poquito la tarea. Siempre que yo hable de una sustancia pura, la cual esté en fase líquida, y no haya ni siquiera la posibilidad de que se evapore porque no hay trabajo, no hay calor y su energía interna está estable, se puede decir que estoy hablando de un líquido comprimido. Ahora, si yo empiezo a agregarle calor, como están las imágenes, y ahora empieza a evaporarse poco a poco, es decir, llega a su temperatura de saturación, o de que antes nosotros le conocíamos como temperatura de ebullición,
Entonces va a empezar a aparecer un poquito de vapor, en este caso del agua. Entonces, por ejemplo, si yo agarro agua y la tengo así en mi tetera, en un recipiente, ya, ese es un líquido comprimido. Pero luego yo agarro, enciendo la cocina, le pongo una tapa y de la nada, empieza a burbujear, ya se empieza a evaporar. Ya, entonces como está empezando a evaporarse, se le considera como líquido saturado, porque ahora es una mezcla de agua y vapor de agua. Y esto se va a mantener mientras el porcentaje de la materia o de la masa esté por debajo del 50%. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo analizo la masa, yo tengo un 100% de masa en mi recipiente que estoy hirviendo, y resulta que más del 50% sigue siendo agua. Entonces, si más del 50% sigue siendo agua, yo sigo hablando de un líquido saturado. Ahora, pasemos ahora, ¿qué pasa si yo supero ese 50%? ¿Qué pasa si tengo más vapor que agua? Bueno, ahora cambia la idea. Si yo empiezo a calentar más y resulta que ahora más del 50% es vapor, entonces yo tengo un vapor saturado. Es una mezcla de agua y vapor, sí, pero el mayor porcentaje ahora es vapor. Y si lo sigo calentando y calentando hasta que todo se evapora, ya, ahora ya estoy hablando de un vapor sobrecalentado. Ya no existe nada de agua. Solamente existe directamente lo que es vapor. ¿Correcto? Y esto nosotros lo encontramos directamente en algunas de las tablas termodinámicas. ¿Correcto? A ver, ¿quién se reunió? Elizabeth, ¿cómo estás? Saludos. Bien. Recuerden que también tienen el audio activo por si acaso quieren decirme algo. Pueden no solamente escribirlo, sino también hablarlo. ¿Sí? No hay problema. Bien. A ver, Elizabeth, ¿qué te perdiste? Si lo retomamos un poquito, empecemos a hablar de una sustancia pura, que es una sustancia que tiene una composición química fija. Luego, dijimos que si la sustancia tiene dos composiciones químicas diferentes, es decir, no fijas, como agua y aceite, que no se mezclar, entonces formamos una sustancia no pura. Después, empezamos a hablar de algunos nombres que nosotros en termodinámica empezamos a utilizar con respecto a las sustancias. Y como siempre, el primer elemento que utilizamos como ejemplo es el agua. Entonces, si yo tengo agua en estado líquido, y solo líquido, se le conoce como líquido comprimido. Voy a regresar a esa diapositiva. Ahí está. Líquido comprimido. Solamente tengo agua. Pero a mí se me ocurre agarrar, ponerlo en la candela, ponerlo en la cocina y me pongo a calentarlo. Entonces empieza a aumentar la temperatura. Hasta que llega a un punto, a una temperatura en la cual empieza a evaporarse. A esa temperatura donde ya empieza a evaporarse, nosotros le llamamos temperatura de saturación. Ahí empezamos a ver que el líquido o el agua que teníamos ahí se empieza a evaporar. Entonces, en mi recipiente van a coexistir dos elementos. Agua líquida y agua en vapor. Cuando empiezan a existir estos dos, se le conoce con el nombre de líquido saturado. Y mientras lo siga calentando, sigue siendo líquido saturado. Entonces, nuevamente repito en esta parte, ¿qué pasa cuando más de la mitad del líquido se hace vapor? Bueno, cuando más de la mitad del líquido ya se ha hecho vapor, deja de ser líquido saturado y toma el nombre de vapor saturado. Porque ahora el porcentaje de vapor o de masa de vapor es mayor. A esto también se le conoce con el nombre de calidad. La calidad en la cual qué tantos el elemento que nosotros tenemos es 100% líquido o es 100% vapor. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Ahora,
Y del mismo modo, si es que yo sigo calentándolo y todo se evapora, una vez que ya todo se evaporó, ya no hay agua, entonces vapor sobrecalentado. Estos términos los encuentran ustedes en las tablas. Yo les he colocado tablas en el anuncio, ya, para que las puedan ir revisando y las tengan a la mano, ¿sí? Ahora, seguimos. Muy bien, entonces, un vapor saturado, como les mencionaba, es aquel cuya calidad está del 50% hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Más del 50% de la materia se ha hecho vapor. Y sobrecalentado, cuando el 100% de la materia se ha hecho vapor. Ahora, dentro de las tablas que nosotros vamos a ir utilizando van a aparecer dos elementos o dos términos. Uno, temperatura de saturación y dos, presión de saturación. Hay una relación que guardan estas dos. Yo puedo hacer que disminuya la presión, por lo tanto, yo puedo hervir agua a menor temperatura. Esto se observa, por ejemplo, cuando viajamos a la altura, cuando viajamos a una ciudad que esté a varios metros por sobre el nivel del mar, la presión es más baja. Y como la presión es más baja, la temperatura para que el elemento o la sustancia se evapore también es más baja. Entonces, temperatura de saturación y presión de saturación son aquellas magnitudes en las cuales en ese punto, en ese valor, se empieza a generar un cambio de estado. En este caso, si tengo una sustancia, esta pasaría de líquida a vapor, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando lleguen a la temperatura de saturación o a la presión de saturación, va a empezar una transformación. Se va a pasar de líquido a vapor. Generalmente no analizamos mucho lo que es la parte del hielo, porque generalmente el hielo no nos permite hacer algún tipo de trabajo. Sin embargo, el agua en estado líquido, como ya vimos en nuestro foro referente a centrales hidroeléctricas, si me lo permite, y el vapor en las maquinarias también es bastante utilizado. Dentro de esto vamos también a hablar de algunos términos que, por ejemplo, están en física 2. Por ejemplo, uno es el calor latente. El calor latente es una propiedad en la cual me indica cuánta energía debo invertir para que una determinada cantidad de materia se evapore. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un pedacito de hielo, quiero que pase líquido, entonces el calor latente es la energía que debo invertir en ese pedacito de hielo para que pase al estado líquido. Ya, se le conoce como calor latente de fusión. Luego ya, ahora sí, ya tengo mi cubito de hielo, ya se ha hecho agua. Ya, entonces ahora tengo agua. Entonces, ¿cuánta energía debo invertir para que esa agua pase, una vez que llega a su temperatura de saturación, pase del estado líquido al estado de vapor? Cuando hablo de esto, estoy hablando del calor latente de evaporación. ¿Correcto? Ahora, dentro de lo que nosotros vamos a estudiar, están las famosas gráficas de temperatura-volumen y de presión-volumen. También vamos a encontrar en algún momento gráficas de presión, entalpía o de volumen, entalpía. ¿Correcto? Y estas nos van a ayudar a generar dibujos o gráficas. Miren, por ejemplo, acá yo tengo una línea que corresponde más o menos a un estado normal del agua, en donde voy a encontrar aquí un punto crítico. En este punto crítico es cuando empieza a existir o desaparecer la idea de líquido y pasa solamente a la idea de vapor. Entonces, por ejemplo, si yo sigo esta línea punteada, a ver si señala, listo. Y yo sigo esta línea punteada donde estoy colocando la manito, ahí está. En esa línea, por ejemplo, es un estado en el que, por ejemplo, aquí tengo una sustancia que está tal vez en estado líquido. Y empiezo a calentarlo, empiezo a subir la temperatura. Llega un punto en que ya llega a su temperatura de saturación. Y como llega a la temperatura de saturación, ahora empieza a avanzar hacia acá y ahora en esta zona yo ya no tengo solo líquido.
tengo líquido y vapor. A esta de acá se le conoce como líquido saturado, porque existe líquido y vapor, más líquido que vapor. Luego, cuando llega el momento y pasa el 50%, como les mencioné, ahora pasa a la otra zona. Ya no es un líquido saturado, ahora es un vapor saturado. Quiere decir que hay vapor y líquido, más vapor que líquido. Sin embargo, mientras yo siga manteniendo la temperatura o la energía de saturación, la temperatura de saturación, este va a ganar energía y se va a seguir transformando. Hasta que llegue a este punto. Una vez que llegó a ese punto, todo el líquido se ha vuelto vapor. Y como todo el líquido se ha vuelto vapor, ahora empieza a calentarse más el vapor. A esta zona se le conoce como la zona de vapor sobrecalentado. ¿Correcto? Esto ocurre a una determinada presión, que le llamamos presión constante. En este caso, que podríamos decir que es presión constante. Esto, por ejemplo, es como si calentáramos agua. Bien. Lo mismo ocurre aquí en la siguiente línea, solamente que estoy trabajando con una presión que es un poco mayor a la anterior. Entonces, en esta segunda línea, yo tal vez puedo alcanzar la temperatura de mi líquido, lo empiezo a calentar hasta que llegue a la temperatura de saturación. Nuevamente, temperatura de saturación, empieza a calentar, pero ya para transformar la fase. Bien, cuando hago este cambio de fase, coexisten líquido-vapor. Paso de la mitad a vapor líquido. ¿Correcto? Esto se conoce como la zona de elementos saturados, de líquido saturado o vapor saturado. Luego paso a la zona de vapor sobrecalentado cuando ya todo se evaporó. Pero este no es el único tipo de gráfica que vamos a encontrar. Existe, por ejemplo, esta otra. Esta es una gráfica de presión-volumen. La gráfica de presión-volumen me permite mantener, por ejemplo, a una determinada temperatura. ¿Qué es lo que ocurre si yo cambio la presión? Por ejemplo, si sigo esta línea punteada, miren, yo puedo mantener una temperatura. Vamos a poner, por ejemplo, 50 grados centígrados. Por ejemplo, si ese elemento, esa agua que yo tengo de 50 grados centígrados, empieza a bajar la presión, siguen estando en estado de un líquido comprimido, pero va a llegar un punto en donde la presión es lo suficientemente baja como para que el líquido con su propio estado pueda cambiar de estado, o pueda cambiar de fase, mejor dicho. Cuando ocurre esto, acá hemos llegado a la presión de saturación. Y aquí yo voy a tener dos elementos. Voy a tener líquido y vapor. En otra vez estoy en la zona de líquido saturado. Tengo más líquido que vapor. Le voy a seguir manteniendo la presión o lo voy a tratar de seguir disminuyendo y resulta que va a pasar que ahora todo se convierte en vapor o empieza a convertirse en vapor. La mayor parte es vapor. Bueno, excelente. Entonces ahora hablo de un vapor saturado. Si sigo ahí y sigo tratando de quitarle la presión, resulta que la presión va a ir bajando y ahora toda la sustancia pasa a ser un vapor sobrecalentado. Es decir, todo se evaporó, todo es vapor. ¿Listo? ¿Correcto hasta aquí? ¿Preguntas? Bien, listo. Si no hay preguntas, continuamos. Bien, este es un diagrama de presión-temperatura. Se utiliza bastante para lo que es el punto triple del agua. Si yo empiezo a hacer sublimaciones, es decir, un cambio de estado de sólido a vapor, fusión, sustancia que se expande para congelarse, como dices, sustancia que se contrae para congelarse, evaporación. Bien, esto casi no lo tocamos mucho en termodinámica, a pesar de que es un estado que es muy conocido dentro de la física. Es un punto ideal en el cual se dice que puede coexistir vapor, hielo y agua. Bien, así que no lo vamos a tocar mucho, hago mención de él.
Pero vamos a la parte que nos importa hoy día. Justamente, las tablas termodinámicas. Las tablas termodinámicas generalmente es una base de datos en la cual ya se ha trabajado qué comportamientos tiene una determinada sustancia, como por ejemplo acá, como dice el agua saturada. ¿Qué quiere decir agua saturada? Es un agua donde está consistiendo agua en estado líquido y agua en estado de vapor. Bien. Esta tabla ya me dice directamente que es una tabla de temperaturas. También puede ser una tabla de presiones, en donde en esta primera columna me dice una temperatura. Esa temperatura o un objeto que esté en una determinada temperatura, de inmediato al lado me va a dar su condición. La primera condición que me da es la presión de saturación. ¿Qué tanto requiero para que mi sustancia cambie de estado? Necesito una presión, por ejemplo, si estoy a una temperatura de 10 grados, por si acaso necesito 1.2281 kilopascales para generar un cambio de estado. ¿Cuánto es generalmente la presión atmosférica? La presión atmosférica normalmente es de 101.000.13. Wow, eso quiere decir que de antemano una presión bastante baja pues podría ayudar a hervir agua a 10 grados centígrados. La segunda columna me habla del volumen específico, o la relación que nosotros conocemos como volumen entre masa. El volumen específico que me muestra mi tabla va a estar en dos condiciones. La de líquido saturado, o es decir, el líquido que todavía esté ahí, y vapor saturado, el vapor que esté comprimido ahí. ¿Correcto? Entonces voy a tener siempre esos dos estados directamente dentro de mi tabla. ¿Bien? Entonces, volumen específico para el líquido saturado y volumen específico para el vapor saturado. Después al lado va a aparecer la energía interna. La energía interna es una energía propia de cada objeto o sustancia. Generalmente ya la tiene adquirida. Un ejemplo de algo que tiene energía interna es una batería. No tiene que moverse, no tiene que estar a altura, no tiene que tener velocidad, pero sin embargo puede otorgar energía. Ahora, en el caso de esta energía interna, también del mismo modo me indica para líquido saturado, para vapor saturado. Y en la parte central dice evaporándose UFG. Este de aquí, esa idea de UFG, lo que me está indicando que es una resta. Es la resta entre lo de vapor menos el líquido. Entonces, siempre que yo quiero sacar este elemento, lo único que tengo que hacer es restar, ¿no? Por ejemplo, 2381.8 menos 21.019. Eso me va a dar 2360.8. Solamente generando esa resta. La entalpía se conoce directamente como la energía o la calidad de energía que tenga directamente una sustancia. Nuevamente, para líquidos saturados, para vapores saturados o directamente para una mezcla de ambos. En este caso, la diferencia entre mezclas. Y la entropía es la energía propia que tiene un elemento cuando pasa a un estado ya de desorden. Es decir, cuando ha adquirido ya demasiada energía. ¿Qué tanto tipo de reacciones va a tener? Bien. Y del mismo modo, para líquido saturado, vapor saturado o para la evaporación o diferencia entre líquido y vapor. Entonces, por ejemplo, mire, un recipiente, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Un recipiente dice que contiene 50 kilogramos de agua líquida, saturada, a 90 grados centígrados. Determine la presión en el recipiente y el volumen del mismo. ¡Wow! Ahora, ¿cómo es que vamos a calcular o determinar directamente este estado? Entonces, primero, dice que es una sustancia líquida saturada. Entonces, cuando yo hablo de una sustancia líquida saturada, yo debo revisar mi tabla. Y mi tabla, en este caso, yo les he colocado dos tipos de tablas. Una tabla que está en sistema internacional y una tabla que está en sistema inglés. ¿Bien? Ahora,
En este caso, esta es una tabla en sistema internacional. Entonces, yo voy a observar aquí, y bueno, voy a tratar de marcar con el lapicito, a ver si es posible. Ahí. Muy bien, miren, aquí, justo aquí. Acá me dice que hay una temperatura de 90 grados. Muy bien, justo lo que me está diciendo en mi sustancia. Y me dice, de antemano, la pregunta es, determine la presión. Ah, muy bien. Si en este caso es un elemento, un líquido saturado, yo tengo en ese momento ya una presión constante. Toda la presión está destinada a hacer que cambie de estado. Entonces, mi presión de saturación dice que es de 70.183. Ah, entonces ya encontré la primera respuesta de lo que me está pidiendo. La presión es igual a 70.183 kilopascales. ¿Dónde observo eso? En la parte alta de la tabla ya me está indicando las unidades. Ahora luego, mi recipiente es de 50 kilogramos. Bien, está a 90 grados centígrados. Y ahora me dice cuál es el volumen del mismo. Wow. Entonces, ¿cómo puedo determinar el volumen directamente si lo que tengo es agua líquida? Ah, no hay problema. Observen en la misma tabla cuánto es el volumen específico para líquido saturado. Y resulta que cuando observo mi tabla, el volumen específico para líquido saturado me lo da acá, que es 0.001036. Ah, entonces, como me está pidiendo el volumen del mismo, o sea, del líquido, yo diré, el volumen de mi fluido o del líquido es igual. ¿A qué será igual? Uy, voy a tratar de borrar esto, perdón. ¿A qué será igual? Ah, muy bien. Primero, yo debo recordar que todo volumen específico es igual al volumen total entre la masa. Entonces, si yo quiero encontrar el volumen de líquido o de fluido, yo debo conocer dos cosas. Debo conocer la masa y el volumen específico. En este caso, el volumen específico del líquido, el cual mi tabla me lo da aquí. Y como yo ya sé que la masa es de 50, entonces ponemos 50 kilogramos por mi volumen específico, que es 0.001036. Ah, muy bien. Entonces, si yo empiezo a multiplicar estos dos elementos, voy a obtener fácilmente mi volumen de líquido. ¿Correcto? Y en este caso sería 50 por 0.001036. Yo tendré un volumen de líquido que será igual a 0.0518 metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Porque aquí arriba las unidades están en sistema internacional. Ya. Vamos a suponer si fuera 163. Muy bien. Entonces, yo tengo que utilizar ya de mi tabla, ya no los valores de 95, sino tengo que utilizar los valores de 193 o de 100. Tranquilo, ahorita llegamos a la tarea. No se preocupen, ¿ya? Yo les voy a ayudar. ¿Ya? Tranquilos. Pero por ahora vamos terminando de ver esta pequeña parte, ¿sí? Bien. La idea es que aquí ustedes aprenden a usar las tablas termodinámicas. Bien. Ahora, parte de la tarea está justamente en hacer interpolación, así que los voy a ayudar directamente con esto. Miren, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Un cilindro émbolo que contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua saturada, quiere decir que también hay líquido,
A una presión de 50 psi. A ver, dime, Elizabeth. Las tablas generalmente son aproximaciones en algunos casos, son generales para algunas sustancias muy comunes. Estas tablas se elaboran en algunos casos de forma empírica o de forma de exploración experimental. En algunos otros casos los desarrollan de forma teórica, pero estos tienden a tener que hacerles ajustes. Bien, o sea, las tablas son muy parecidas. O sea, si yo trabajo con un determinado libro, por ejemplo, el libro de Feirev tiene una determinada tabla. Y si luego trabajo con el de Stengel, Stengel tiene otra tabla. Las tablas que yo les he colocado en este caso son referentes al libro de Stengel. Ahora, si por alguna razón la tabla fuera, por ejemplo, de un trabajo que yo estoy haciendo en CIDER Perú, entonces CIDER Perú tiene sus propias tablas que ya ha trabajado para sus propios aceros. ¿Correcto? Entonces no son completamente estándares, porque en este caso ellos tienen algunas mezclas un poquito diferentes. No, no habría ningún problema si trabajan con otra tabla, solamente especifiquen más o menos cómo es que la han colocado o de qué autor lo han sacado. Las tablas que en este caso yo les he colgado, la van a encontrar en la sección de anuncios. Bien, en anuncios dice semana 4 guión tablas termodinámicas. Y ahí hay un anuncio y hay dos links para que ustedes puedan descargar dos tablas termodinámicas, una en sistema internacional y una en sistema inglés. ¿Ya? Justamente estas capturas de pantalla que yo les estoy colocando para nuestros ejemplos son justamente de dichas tablas. ¿Ya? De tal manera que sea una ayuda. Bien, entonces, por ejemplo, para este ejemplo nos indica que tenemos una tabla de agua saturada nuevamente, pero está la de presiones. La primera columna las son presiones. Como me dice acá, está 50 psi. Ah, ya, entonces 50 psi. Aquí está 50. Recuerden que PSI es directamente libra-fuerza por pulgada cuadrada absoluta. Bien, ahora, la temperatura de saturación o la temperatura en la cual un objeto se va a empezar a evaporar son de 280.99 grados Fahrenheit. Este dato de acá me permite en este instante decir, ya, a esta temperatura mi sustancia se va a empezar a evaporar. Bien, ahí mismo en esa línea me empieza a indicar el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Bien. Entonces, si me dice que determine la temperatura, mi temperatura ya está, son 280.99. Esto gracias a la tabla. Pero me dice, ¿y la masa del vapor? Wow, ¿cómo puedo obtener la masa del vapor? Bueno, la masa del vapor se puede obtener directamente de mis datos, como son las de líquido saturado y la de vapor saturado. Bien, entonces, si en este caso me dice que contiene vapor de agua, entonces yo voy a trabajar con este valor que está aquí, que dice vapor de agua saturada, que es 8.5175. Ese valor de 8.5175 me está indicando que tengo esa cantidad de vapor en mi líquido saturado. Por lo tanto, si yo quiero determinar ahorita cuál es mi masa de vapor, yo debo recordar, mi volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Y como yo quiero determinar la masa, yo tendría que decir masa es igual a volumen sobre volumen específico. Pero mi volumen, ¿cuánto es? Mi volumen son 2 pies cúbicos.
Y mi volumen específico, acá me lo está indicando. Dice que es 8.5175 pies cúbicos, o FT también existe en inglés, por libra masa. Entonces, si yo quiero determinar directamente la masa, debo responder eso. ¿Dónde dice eso? A ver, lo voy a señalar por acá arribita, ¿sí? A ver si no lo voy a marcar aquí con el color, aquí. El volumen específico, ahí abajito me está diciendo cuál es la unidad. El volumen específico es una definición, así como nosotros tenemos la masa específica. Masa específica es masa entre volumen, lo que nosotros le llamamos densidad. Pero el volumen específico es su contrario. En este caso, pues nosotros trabajamos con elementos específicos, como en el caso de termodinámica, generalmente hablamos de volumen entre masa. Energía interna específica, energía interna entre masa. Si hablamos de entalpía, energía entre masa. ¿Correcto? El valor. Claro, el volumen específico es como decir densidad, es la inversa de la densidad. ¿Ya? En cuanto al valor de agua, nos indica los demás datos. ¿Cómo así? No te comprendo, Elizabeth. El dato de 50, quiero que observen aquí, ese dato de 50 que me está dando el problema, yo lo he utilizado dentro de la presión. ¿Correcto? Entonces, como me dio el dato de 50, yo trabajo con toda esa línea o esa fila. Entonces, como dice, ¿cuál es la temperatura? A 50, la temperatura es 280.99 grados Fahrenheit. ¿Cuánto es el volumen específico de líquido saturado? 0.01727. ¿Cuánto es el volumen específico del vapor saturado? 8.5175. ¿Cuál es la energía interna del líquido saturado? Es 250.05. Es decir, toda esa fila me va a dar los datos para mi fluido que está a 50 pSI. ¿Inversa de la densidad? La inversa de la densidad, bueno, en este caso no hay mucho que mencionar en este caso, ¿no? Nosotros tenemos por definición que toda densidad es igual a masa entre volumen. Pero cuando yo hablo de volumen específico o cuando hablo de energía interna específica, yo hablo directamente de una inversa, o sea, es decir, volumen entre masa. Todo por masa, es decir, cuánta energía uso por cada kilogramo que estoy invirtiendo, cuánto volumen tengo, cuántos metros cúbicos tengo en base a cuántos kilogramos estén ahí. ¿Sí? Es más o menos la relación que guarda. Si observas las dos fórmulas, te vas a dar cuenta de que ambas son casi iguales. Pero si en este caso yo agarro y digo que tengo, déjame ver, densidad a la -1, estos dos cambian su posición y esto es volumen entre masa y esto es volumen específico. ¿Ves? Generalmente nosotros no estamos muy acostumbrados a ese término, más nos acostumbrados a la idea de densidad porque siempre nos lo han enseñado. Pero aquí vamos a trabajar bastante con la idea de elementos específicos, haciendo justamente eso, una relación entre algo que nosotros queremos por unidad de masa, o por kilogramo, por gramo, por libra masa. Bien, a ver, muy bien, entonces, vamos a empezar ahora, ya pasó un buen rato, vamos a ver, bueno,
Los demás compañeros no nos han compartido, no nos han aparecido. Vamos a tratar de ver si puedo compartirles más o menos cómo se va avanzando la tarea, ¿sí? Vamos a revisarla un poquito, ¿ya? A ver si les puedo ayudar con las preguntas más pesadas. A ver si es posible, ¿sí? Voy a tratar de compartirles mi pantalla. Ahí está. Se ha compartido mi pantalla y muy bien, listo. Primero, dentro de las tareas que se les ha dejado, quiero que tengan en cuenta una cosa. Dice, según la calificación, yo debo realizar el procedimiento, ¿correcto? O sea, si yo hago mi tarea y muestro el procedimiento, voy a tener problemas porque no puedo calificar los 2 puntos. ¿Bien? O sea, si no tengo el procedimiento, estaría tal vez por 1, si está un poquito, si no, no va a haber cómo revisarlo, ¿ya? Así que por si acaso, avísenle a sus compañeros. Bien, ahora vamos directamente a las preguntas. A ver, miren, por ejemplo, bueno, este es una T1, así que solamente corresponde al 15% de nuestra evaluación. Pero voy a tratar de darle un espacio. Miren, por ejemplo, dice, tengo un recipiente de aluminio de 5 kilogramos, capacidad de 150 litros. Lo llenamos con alcohol y la densidad del alcohol es de 0.79. Está mal escrito, el gramo no se escribe así directamente por las unidades, simplemente se sobre centímetros cúbicos. Bueno, determina el peso del sistema. Bien, entonces en este caso, si me está diciendo que trabaje con el peso del sistema, directamente lo que me está pidiendo es que yo agarre y simplemente empiece con que mi densidad, que es igual a 0.79 gramos por centímetro cúbico, yo lo voy a pasar a un sistema internacional para hacerlo más fácil. Esto simplemente es 790 kilogramos por metro cúbico. Y ahora, como ya dijimos hace rato, densidad es masa sobre volumen. Entonces, como yo quiero la masa en este caso, la masa es igual a densidad, que son 790 kilogramos por metro cúbico, por el volumen, que es 150 litros. 150 litros equivale a decir 0.150 metros cúbicos. ¿Correcto? Y de aquí yo voy a obtener fácilmente el resultado, ya solamente operando. Y aquí lo que voy a obtener son las masas, ¿ya? Por si acaso, no estoy obteniendo todavía lo que son pesos, ¿ya? Porque en ningún momento, acá lo que me está diciendo determina el peso del sistema, ¿ya? A ver, perdón. A ver, un ratito, mil disculpas, porque no puedo ver. Ahí está. ¿Lo pueden enviar como una imagen? Sí, no hay ningún problema. Lo pueden enviar como una imagen para que se pueda apreciar el procedimiento, ¿sí? Transferirlo se podría hacer usando las herramientas de ecuación, pero eso les va a generar mucho trabajo. Así que no hay ningún problema en que ustedes agarren, lo hagan a mano y de ahí lo escaneen, le tomen una foto y lo peguen directamente ahí. ¿Correcto? Así que en esa parte no hay ningún problema, chicos. ¿Ya? Sí, no hay ningún problema. O sea, puedes agarrar, copiar la pregunta y de ahí hacerlo tranquilamente en tu cuaderno. De paso que a ti te queda una copia para tengo. Sí, no hay ningún problema en eso. Ya, o sea, por el hecho de que esté en cuaderno o sea una foto, no significa que yo lo voy a calificar al menos. Mejor para mí en este caso porque voy a ver más detalle de lo que han desarrollado. Ya, así que en eso no se preocupen, ¿sí? Bien, entonces vamos terminando este ejemplo que dice que son 790 por 0.150. Eso me dice que esto es 18.5. Entonces, mi respuesta aquí es que ya aquí yo tengo de alcohol etílico, tengo una masa de 118.5 kilogramos. Ahora, a esto debo sumarle la masa de 5. Entonces, como le voy a sumar,
la masa total de mi sistema es de 123.5 kilogramos. Pero esto es masa. Ahora, si yo asumo que la gravedad de la Tierra es 10 metros por segundo al cuadrado, yo debo decir que el peso total de mi sistema es de 1.235 kilogramos. Perdón. 1.235 newtons, perdón. Sí, no hay ningún problema. Lo pueden trabajar con 10 o con 9.8, pero indíquenlo. Yo generalmente les digo que trabajen con 10 por el hecho de que es más fácil para la operación. Cuando tengo que trabajar de forma bien explícita con la gravedad, es cuando yo tengo que hacerlo con alto grado de precisión, porque es una investigación. Entonces, por ejemplo, ahí sí tengo que agarrar, armar mi gnomo, ponerme a hacer mediciones de tiempo, longitudes, y hacer mi cálculo para determinar exactamente cuánto es la gravedad en ese punto. Correcto, pero eso se da solamente cuando lo requiero con precisión. ¿Sí? Pero en este caso nosotros estamos haciendo ejercicios teóricos, así que no hay ningún problema en que trabajemos con 10 y se les haga más simple, ¿ya? Así que en esa parte descuiden. Bien, ahora. Vamos ahora a la segunda pregunta. La segunda pregunta me dice, esto lo voy a pasar a la otra página. La segunda pregunta me dice, ¿cuál es el trabajo en unidades del sistema internacional? ¿Ya? Si se ejerce a un sistema a presión constante de 1.8 kilopascales, eso estamos hablando de 1800 pascales, cuando su volumen cambia de 5 litros a 21 litros. Bien, cuando ocurre esto, nosotros tenemos que recordar directamente que para este caso, nuestro trabajo simplemente es igual a presión por variación de volumen. Eso quiere decir que aquí yo tendría que decir 1800 pascales por 21 litros. Esto en metros cúbicos es 0.021 metros cúbicos menos 0.005 metros cúbicos. Es decir, nuestro valor entre 1000. Bien, con esto nosotros fácilmente podemos simplemente multiplicar y obtener directamente el trabajo que nos está pidiendo. Y va a estar en sistema internacional. Bien, en este caso nuestro trabajo para este ejemplo es de 28.8 joules. ¿Hasta aquí todo claro? ¿No hay ningún problema? No hemos trabajado hasta ahorita nada de termodinámica en esta parte. Esto es más que nada fórmulas básicas y lo que son conversiones, ¿sí? De antemano es más que nada son conversiones. Bien, sigo bajando. Ya está. Vamos a volver más. No, no te preocupes. En este caso los vamos a ir revisando cada uno. ¿Sí? Tranquilo. ¿Ya? La idea aquí es que yo les pueda ayudar en todo lo que se pueda. ¿Bien? Si no en esto su de acá, solamente les ayudo, los dejo planteados y ustedes ya lo terminan. ¿Sí? No hay ningún problema. Bien. Ahora, por ejemplo, en la tercera pregunta les dice que por si acaso se produce 1.05 kilogramos de CO2 cada vez que algún artefacto eléctrico, en este caso una refrigeradora, gasta 1 kilowatt hora.
En este caso, ese es el tipo de energía que nosotros lo medimos directamente, es lo que nos cobran o nos tenemos que pagar por los residuos de agua, de luz. Bien, pero al mismo tiempo nos dice que nuestra refrigeradora gasta 50 de electricidad en un mes. Determine la cantidad de CO2 del artefacto que puede emitir a la atmósfera en un año. Entonces, bueno, 50 en un mes, en un año, ¿cuánto será? ¿Cuánto es 50 por 12? Estamos hablando en este caso de que son 600 kilowatts hora en un año. Bueno, entonces, ahora, si yo producía 1.05 kilogramos de CO2 por un kilowatt hora, ahora que tengo 600 kilowatts hora, ¿cuánto produzco? Bueno, se produce mediante una regla de 3, ¿no? Directamente. Así que no va a haber dificultad ya en resolver eso, ¿cierto? Listo. Pregunta 4. Dice que se desea llenar un recipiente. Bien, primero, en esta parte lo primero que tenemos que determinar es el volumen. Me dice que es de 2.5 metros de largo. Después dice que son 18 centímetros, 0.18 metros. Luego me dice que son 4 milímetros, 0.008 metros. Bien, todo lo pasa al sistema internacional. De aquí voy a sacar mi volumen. Después, para este proceso vamos a utilizar, dice, un vaso de 50 centímetros cúbicos. ¿Ya? En este caso, 50 centímetros cúbicos quiere decir que mi vaso va a tener un volumen que va a ser igual a 50 por 10 a la menos 3.600 centímetros. Muy bien, excelente. 3.600 centímetros cúbicos. Ya está, mucho más fácil. Entonces ya no lo trabajamos directamente con esto. Perdón. Y lo trabajamos todo directamente con centímetros. Lo trabajamos con centímetros cúbicos, ¿no? Y ahorita lo único que tenemos que hacer para esto es una división, ¿no? Para saber cuántos vasos vamos a utilizar para llenar el recipiente, ¿no? Y para la masa total, fácil, ¿no? La masa es igual a la densidad por el volumen. Y sabemos que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Por 50 centímetros cúbicos, ya me va a ir indicando fácilmente la masa de agua que hay en cada vaso. ¿Correcto? A ver, listo. Voy bajando. Muy bien. Ahora, acá tenemos que una situación, dice, aprovechando una quebrada en el río, en el interior del país, un grupo de ingenieros de la UPN decide construir una central hidroeléctrica con una idea de utilizar la energía potencial del agua almacenada y convertirla primero en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Luego de hacer algunos estudios, demandas socioeconómicos, hidrológicos, fluviales, cartográficos, topográficos, geológicos y de impacto ambiental, se estima que la fase de construcción tendrá una duración de 3 años. Bueno, además de 3 años. Además, se sabe que el río mantiene en forma estable un caudal de 32 metros por segundo. ¿Ya? 32 metros por segundo. ¿Cuándo los llevo a una central hidroeléctrica? ¡Wow! Por ahora no los puedo llevar, chicos. No me han permitido viajes por lo que es un curso virtual. Pero voy a ver directamente si se está programando con los chicos de ingeniería industrial algo de visita técnica, alguna central, y nos vamos un momento. ¿Ya? Yo les estaré comunicando.
¿Ya? Claro que no es algo obligatorio, no lo puedo poner como parte del curso, porque a veces nuestros horarios no nos lo permiten, pero sí, vamos a ver, voy a conversarlo con el coordinador. Muy bien, Elisa, voy a coordinarlo a ver si es posible, ¿ya? Bien, ahora, dice que de acuerdo a sus proyecciones, de desnivel de 70 metros, toman en consideración que las turbinas con las que se cuenta generan pérdida del 12%. Generalmente las pérdidas en turbinas suelen ser de más, ¿no? Generalmente siempre tienden a ser hasta del 60%. Ahora dice, ¿cuánta masa de agua baja en un segundo? Bien, ahora, algo que nosotros tenemos que considerar es que a nosotros nos dan lo que se conoce como gasto local. Esto es una relación de física 2, cuando nos dicen estos 32 metros cúbicos por segundo. A esto se le conoce como flujo, con el nombre de flujo volumétrico. ¿Pero por qué flujo volumétrico? Ah, porque acá está dándome una unidad de volumen. Entonces, hay otro tipo de flujo que se le conoce con el nombre de flujo másico. El flujo másico no es otra cosa que la densidad por el flujo volumétrico. Es decir, si en este caso estoy hablando de agua, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y el gasto caudal que a mí me dan es de 32 metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos y metros cúbicos se van. Y ahora lo multiplico y tengo 32.000 kilogramos por segundo. Bien, entonces, en esta pregunta, la idea era que nosotros transformemos un flujo volumétrico en un flujo másico. ¿Correcto? ¿Y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve justamente esta idea de flujo? Perdón, ahí lo estamos subiendo, listo. ¿Para qué me sirve a mí esta idea de flujo másico? Para saber directamente cuánto es la masa que se está trasladando en un determinado proceso. Ahora, luego me pide, ¿cuál es la potencia? ¿Cuál es la potencia suministrada a la central hidroeléctrica? A ver, esto ya se vio directamente. Lo vimos creo en el primer módulo, si mal no recuerdo. ¿O no lo hemos visto? Ya. Muy bien, bueno. Primero, a ver, ¿cómo es que podemos calcular directamente la potencia? La potencia generalmente se calcula así. Toda potencia es igual a trabajo entre tiempo. ¿Ya? Pero también yo sé que el trabajo es fuerza por distancia. Esto entre tiempo. Esta es una forma de colocarlo. ¿Correcto? Otra forma de colocar esto es mediante otro tipo de relación. También yo puedo decir que la potencia es igual al flujo másico multiplicado por la gravedad. Es decir, ¿qué pasaría si yo agarro y hago que en este caso este objeto caiga? ¿Mm? Es otra forma también de verlo. Bien. Pero bueno, en este caso, para nuestro caso, nosotros lo vamos a trabajar desde acá. Bien. Vamos a acomodar esta fórmula y vamos a decir, por ejemplo, que la potencia que yo estoy buscando es masa por aceleración sobre tiempo. ¿Correcto?
Ahora dice que vamos a tener un desnivel de 70 metros. No especifica cómo es el desnivel. En ningún momento nos dice cómo va el desnivel. Porque es muy diferente un desnivel con ángulo que un desnivel en caída. Que el agua venga y caiga directamente. ¿Correcto? Un desnivel con, como dicen, tipo rampa o con canal y un desnivel tipo cascada. Son distintos. Por eso no me especifica nada, no me dice ángulo. Entonces yo asumiré, por ejemplo, el más sencillo, ¿no? Que es de caída. Entonces, si es así, yo tengo que masa entre tiempo es mi flujo másico. Mi flujo másico es de 32.000. ¿Ya? Kilogramos por segundo. La aceleración, si está en caída, es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia va a barrer? 70 metros. Entonces, con estos datos, claro, 70 metros, que es uno de los datos que me da el problema. Entonces, lo único que necesito aquí ahora simplemente es multiplicarlo, ¿no? 32.000 por 10 por 70, ¿no? Y me va a dar un total de 2.000, a ver, 22, 40. En el caso del tiempo, recuerda, masa entre tiempo es flujo másico. ¿Correcto? Masa entre tiempo es flujo másico. Para eso lo estábamos sacando al inicio. A ver, son 22.400.000 joules. O lo que también podríamos decir que es 2.24 megajoules. ¿Ya? Por si acaso. Por último, para este ejemplo me dice la potencia en cada turbina. Bueno, eso es fácil. De todo lo que hemos sacado, tenemos esta potencia que es de 2.24 megajoules. Entonces, la potencia en la turbina dice que va a ser de 2.24 megajoules. Pero el problema dice que el 12% se pierde. Eso quiere decir que es 1 menos 0.12. Entonces la potencia de la turbina me va a salir simplemente de multiplicar 2.24 por 0.88, ¿no? En este caso. ¿Qué sería en este caso? 1.97. ¿Qué sería? 1.9712 megajoules. ¿Correcto? Porque en este caso el 12% se ha perdido. Entonces la turbina solamente va a aprovechar el 88%. La fórmula de la pregunta 6. Ya, muy bien. Voy a tratar de ver si lo puedo espaciar un poquitito más. Ya. Primero, quiero que entendamos primero esta parte. Primero, la potencia no es otra cosa que trabajo entre tiempo. Pero el trabajo está definido como fuerza por distancia y eso está entre el tiempo. Toda fuerza, según la segunda ley de Newton, es masa por aceleración por distancia entre tiempo.
Pero así como yo al inicio de acá arriba les dije, por si acaso yo tengo dos tipos de flujo. Tengo el flujo volumétrico, que es volumen entre tiempo. También tengo el flujo másico. Y el flujo másico es masa entre tiempo. Ah, miren, acá tengo masa entre tiempo. Eso quiere decir que acá tengo flujo másico por aceleración por distancia. Ya. Entonces, cuando yo quiera sacar potencia, yo puedo multiplicar el flujo másico por la aceleración que tenga por la distancia. Y si me voy a cinemática, todavía podría ser distinto. Porque supuestamente velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida, es una de las fórmulas de la cinemática. ¿Qué quiere decir esto? Ay, no, profe, no sea malita. Quiere decir que estos dos de acá también lo puedo resumir como flujo másico por velocidad al cuadrado sobre 2, que justamente es una aproximación de energía cinética, que es otra forma también de verlo. ¿Ya? Entonces, esas dos formulitas les pueden ayudar para ejercicios de este tipo. ¿Bien? Listo. Ya está. Muy bien. Vamos al módulo 3. Voy a pasar directamente para la otra página. Bien. Ya está. Ya es lo último que nos falta, así que voy a tratar de ampliarlo un poquito. Bien. Muy bien. Dice que se tiene como sustancia el agua. Y tiene condiciones. Dice que es líquida y que está a 163 grados centígrados. Y que determinemos la entalpía. ¿No? Entonces, para este caso, ¿cómo podemos hacer para poder determinar directamente la entalpía de nuestra sustancia cuando esté a 153 grados? Muy bien, entonces yo lo primero que tengo que hacer en este caso es que me tengo que dirigir a mis tablas y en este caso voy a tener que tener en cuenta, tengo 153 grados de una determinada sustancia. Ahora, ¿pero cómo es que lo voy a tratar de sacar? Voy a tratar de utilizar dentro de mi tabla. A ver, déjenme ver si puedo sacar las tablas. Dice que 163, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, voy a tratar de ver si puedo sacar mis tablas aquí. Bien. Sí pueden ver las tablas, ¿cierto? Ya está. Miren, en esta tabla empiezan a aparecer mis datos directamente de elementos sólidos, ¿bien? Miren, por ejemplo, yo tengo en el sistema internacional agua saturada, tales temperaturas, agua saturada, tales presiones, vapor, agua líquida o líquida comprimida. Cada una de ellas son las tablas que ya más o menos puedo utilizar para lo que es el curso, dependiendo de la sustancia que analice. En este caso, nosotros vamos a analizar con agua saturada una tabla de temperatura. Entonces, yo voy a bajar, voy a buscar la tabla A4, ¿bien? Entonces, la tabla 1, la tabla A2, la continuación de la tabla A2, la tabla A3, y estoy llegando de una vez a la tabla A4. Listo. Acá estoy en la tabla A4. Parece feo, tranquilos, no es tan feo que digamos, ¿ya? Cuando uno se acostumbra, sale bastante fácil, ¿bien? Voy a poner esta herramienta de recorte por acá para que me ayude, ¿bien? Ahora, lo primero que voy a hacer es simplemente... Tranquila, Elisa. Lo primero que voy a hacer es ubicar. Tal como decía mi ejercicio, vamos a minimizar eso, mi ejercicio me estaba diciendo que yo tengo agua a 163 grados. ¿Bien?
y me dice que es un líquido saturado, ¿correcto? Esa es la razón por la cual yo elijo la tabla A4, que dice aquí claramente agua saturada, ¿correcto? Y lo que me da es una temperatura, tabla de temperaturas. Y ahora me dice que trabaje con 163 grados, ¿cierto? Pero miren, tengo 160 y tengo 165. No tengo 163. Wow, tenemos un problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí en este caso? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente trabajar con la tabla o con los valores que yo voy a trabajar. A ver, déjenme colocar acá. Voy a hacer un recorte rectangular para llevarlo directamente y observarlo un poquito mejor en mi cuadro, ¿sí? Ya está. Y lo voy a pegar por acá. ¿Ya? Pero no vemos los encabezados. Bueno, entonces vamos a aprovechar de una vez mi tablita de acá, mi herramienta de corte, y voy a llevarme la tabla de acá arriba también para que se vea. ¿Correcto? Nosotros no vamos a trabajar directamente con no vamos a trabajar directamente con el 160 y 165. Lo que vamos a hacer aquí es lo que se conoce como el nombre de interpolación. ¿Ya? ¿Qué es interpolar? Interpolar es un término que generalmente se usa en estadística. La idea es encontrar un valor que se encuentra entre dos valores conocidos. O en otras palabras, que enviar una aproximación. ¿Ya? Entonces, aquí me está diciendo que yo voy a trabajar con agua saturada a 163 grados, ¿correcto? Pero yo no tengo 163 grados, ¿correcto? Yo no tengo 63 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo en vez? Yo lo que tengo en vez es, un ratito, ya. Yo lo que tengo en vez es 160 y 165. Ya, entonces yo voy a agarrar, voy a colocar acá. Acá está mi temperatura. Una línea. Tengo 160, tengo 163, que es lo que quiero, y tengo 165. ¿Correcto? Esos datos sí tengo. Después, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo la entalpía específica del líquido saturado. ¿Correcto? La entalpía específica está aquí. Aquí está. Y para líquido saturado está en esta columna. Ya. Muy bien. Entonces, cuando es 160, empieza a manejar acá, dice que la entalpía es de 675.47. ¿Ya? 675.47. Y si es 165, es de 697.24. Pero de la que yo quiero, la entalpía que yo quiero, no hay. Ahora viene mi proceso de interpolación. Quiero que lo que vamos a hacer aquí son restas o variaciones. Estos vamos a restar primero. ¿Cuánto es 163? Menos 160 sobre, ahora vamos a restar los segundos. 165 menos 160. ¿En qué andan, chicos, que están ahí que chatean? Bien, ahora.
Tranquila, Lisa. Solo estamos haciendo restas. Bien, entonces, lo primero que quiero que entiendan es que para esta parte de la tarea, lo primero es una interpolación. Una interpolación es un hecho de aproximación. Entonces, yo elijo dos estados, 160 y 165. ¿Por qué elegí esos dos? Porque el número que yo quiero está entre esos dos. ¿Correcto? Luego, empiezo con mi interpolación para encontrar el valor que quiero. Primero, el que yo quiero menos el más bajito. Eso va al numerador. Y luego, el más grande menos el más chiquito. Y eso va en el denominador. Esto mismo voy a hacer aquí con las entropías. Es decir, por ejemplo, voy a poner X menos 675.47 entre, perdón. Ya está. Entre, y ahora coloco 697.24 menos 675.47. ¿Correcto? Y de acá yo tengo que despejar esa X. Entonces, yo me pongo a generar mis restas. ¿Cuánto sería? ¿Cómo puedo encontrar esa X? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es simplemente empezar a despejar. ¿Cuánto es 163 menos 160? Bueno, eso es 3. Entre. ¿Cuánto es 165 menos 160? Eso es 5. Esta resta de acá va a pasar a multiplicar. ¿Cuánto es ahora 697.24 menos 675.47? Bueno, eso es 21.77. Entonces acá va a ser 21.77. Ya está. Bueno, este lo quiero borrar. Bien, ahora. Luego, este número que está acá restando, pasa a sumar. Y sería más 675.47. Todo esto es X. ¿Correcto? Entonces, por 3 entre 5 es más 675.47, me da un resultado de que X es igual a 688.532. Como dice, kilojoules por kilogramo. Miren, por interpolación ya lo obtuve y mi respuesta, la que más se aproxima, es la D. ¿Ya? La que más se aproxima en este caso es la pregunta, o es la D. Entonces, para su tarea, ustedes van a tener que hacer esta interpolación. ¿Sí? Chicos, ¿siguen vivos? Ya. Uf. El trabajo aquí está en analizar dichas tablas, es la parte más pesadita, entre comillas. Pero una vez que lo analizan, no es tan pesado. Bien, a ver, vamos a tratar de resolver. Ya nos faltan 2 nada más. Y con eso terminamos la tarea, ¿sí?
puedo. Dime, Elizabeth. De este curso en presencial, yo lo estoy dictando los días martes y jueves con dos grupos diferentes, ¿no? Uno el día martes y otro el día jueves, desde las 2:30 hasta las 7:20. ¿Ya? Es el día que yo lo estoy dictando en presencial, ¿ya? No sé qué le ha dado a esta computadora, creo que ya se enojó por tanto dibujo que le he hecho. Lo puedo bajar. Bueno, vamos a tratar de sacar los que faltan, por ejemplo. Bien, a ver, dice, ¿cuál es el volumen específico? A ver si lo puedo recortar. Creo que mi máquina se ha puesto lenta. Voy a ver si no guardar. Ya está. Voy a ver si puedo ver nuevamente la tarea. Esto se me ha puesto un poquito lenta la máquina, no sé qué ha pasado. A ver, esperen un momentito, chicos. A ver, espérenme un momento, chicos. Voy a hacer una pequeña pausa. Tengo un problema con la máquina. En un momento estoy conectándome de nuevo, ¿sí? A ver, un momentito. Sí, como para terminar los últimos dos ejercicios. ¿Ya? ¿Ya? Espérenme un momentito.
A ver, chicos, listo, regresé. Tuve un problema técnico ahí, la computadora estaba muy saturada. Listo. Muy bien. A ver, chicos, ¿están ahí? Aún vivo. Muy bien, me alegra, me alegra. Vamos a trabajar las dos últimas que nos faltan. A ver. Muy bien. En esta parte, por ejemplo, para este ejercicio nos están hablando nos están hablando del término de volumen específico para vapor sobrecalentado. ¿Ya? Ya está bien, lo voy a tener en cuenta. Pero ya sé, Juan Carlos, la próxima vez tu apellido completo, porque no lo tengo completo. Dice Juan Carlos C y debería estar completo. Ah, ya está, Juan Carlos Cuscano. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora, para esta parte, directamente me está hablando del volumen específico para un vapor sobrecalentado, ¿correcto? Para un vapor sobrecalentado. Ahora, ¿cuál es el detalle? Si yo voy a la tabla, voy a tratar otra vez de abrir la tabla, directamente está en unidades del sistema internacional. Entonces, ¿dónde está la tabla? Documentos, cursos, ya está, la tabla en el sistema internacional. Ya está. Entonces, si yo reviso la tabla de vapor sobrecalentado, en este caso es la tabla A6. Entonces, si yo bajo y busco la tabla A6, a ver, la tabla A6, listo, que me dice vapor sobrecalentado, aquí está. Muy bien, yo tengo que buscar ahora la presión que me está diciendo. La presión que me dice que es de 8.4 megapascales. Entonces, a ver, si yo me pongo a buscar, ¿dónde está 8.4? 0.8, sigo bajando 2, 3, sigo bajando 5, 8 y 9. Wow. Tengo un problema. O tengo 8 o tengo 9, pero no tengo 2.4. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a tener que hacer aquí es otra vez una interpolación. ¿Correcto? Otra vez debo hacer una interpolación. Y como en este caso me dice que trabaje con el volumen específico, muy bien, debo describirlo para el volumen específico. Por si acaso el volumen específico es la primera columna. ¿Correcto? La primera columna. En este lado me indican las temperaturas y de ahí viene el volumen específico. Bien, entonces yo voy a trabajar con dichas columnas. ¿Bien? Voy a subir esto un poquito. Y ahí está, justamente. Mi volumen específico dice que es de 0.41767 para 8 megapascales. ¿Ya? Para 8 megapascales. ¿Sí? Esto lo voy a poner por acá. Y esto lo voy a colocar en este lado para que se me permita escribirlo, ¿no? Entonces, ya. Para esa temperatura, para a 8 megapascales, yo tengo acá la presión, me dice tengo un volumen específico de 0.41767. Pero a mí me dice que lo calcule a 8.4. Eso yo no tengo. Ese es mi problema. Ahí sí yo no lo tengo. Y la próxima, o la más próxima que sigue, es aquí, es a 9 megapascales. Ahí lo voy a acomodar otra vez a 500. Acá está. Mover esto a un ladito para que se vea. Y eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ahora que yo quiera trabajar el siguiente que está a 500, no lo tengo. Lo que tengo en vez es a 9.
a 9 megapascales. Correcto. Y dice que ahí el volumen específico es de 0.036793. ¿Correcto? Muy bien. Si se dan cuenta, otra vez tenemos valores para interpolar. Entonces, cuando yo voy a interpolar, lo que yo voy a hacer es una igualdad. Voy a poner acá dos rayitas y una igualdad, dos relaciones. Lo primero que hago es restar la del medio con la más chiquita. Eso quiere decir que sería 8.4 menos 8.0. Y sería x menos 0.041767. Esa es mi data de la tabla. Luego, abajo, ahora los extremos. Sería 9 menos 8. Y en el otro caso sería 0.036793 menos 0.041767. Generalmente yo siempre que trabajo esto, saco los datos de la tabla así, para luego recién generar las interpolaciones. Bien, y ahora lo que me toca es despejar X. Entonces, para X yo voy a empezar a despejar. Primero, ¿cuánto es 8.4 menos 8? Ah, bueno, esto es 0.4. 9 menos 8, eso es 1. Este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Cuánto es esa resta? Esa resta de 0.036793 menos 0.041767 me va a dar simplemente 0.00 0.04974. Listo. Y por último, este que se está restando va a pasar a sumar. Más 0.041767. Ya está. Entonces, si yo agarro este número y lo multiplico por 0.4, me da un valor negativo y a eso le voy a sumar 0.041767. Y la respuesta me da 0.0397. Bien, puede ser que el resultado no sea exacto, ya, no se preocupen. Esto generalmente ocurre porque no han definido qué tablas están trabajando o con cuántos números decimales. Así que, de antemano, no se preocupen. Lo que hay que encontrar es la aproximación, ¿sí? 0.0397. Y de mis resultados, este de acá, el B, es el que más se aproxima. ¿Listo? ¿Se entendió? Ya. Muy bien. Ahora, nos falta la última nada más. Dice que tenemos que dar constancia el agua bajo condiciones de 560 grados centígrados y una presión de 2.5 bar. ¿Correcto? Yo no tengo mis resultados en bar, así que de antemano tenemos que convertir los bar en kilopascales, ¿sí? En este caso nosotros tenemos una presión de 2.5 bar. Que más o menos son 2.5 megapascales. ¿Ya?
Entonces, lo que nos está diciendo es eso, por si acaso. Tenemos una presión de 2.5 megapascales. Ya, esa es nuestra presión. Y tenemos una temperatura de 560 grados centígrados. 560 grados centígrados. No nos dice qué es. Correcto. No nos dice en ningún momento qué es. Solamente nos está diciendo que tenemos el agua a esa temperatura y a esa presión. ¿Correcto? Y me pide calcular el volumen específico. Muy bien. Para hacer esto, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, siempre nos dirigimos a las tablas de agua saturada, cuando no nos indiquen qué es. ¿Ya? Cuando no nos indique qué es. La presión, como dicen, es 2.5 megapascales. Estamos hablando de algo de 2.500 pascales. Bien. Y cuando yo me voy a las temperaturas o a las presiones de agua saturada, dice que la presión más alta que tengo es de, acá está, 2.5. 2.500. 2.500 kilopascales, 2.5 megapascales. Y me dice que la temperatura de saturación es de 223.95. ¿Qué quiere decir? Que si yo llego a esa temperatura, mi agua se empieza a convertir en vapor. Pero la temperatura que en este caso el problema me da dice que es 560. Wow, eso quiere decir que casi lo dupliqué. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la sustancia que yo tengo es vapor. ¿Correcto? Ahora, si yo toda la sustancia que tengo es vapor, vamos abajo a la tabla de vapor saturado y vamos a ubicarnos cuánto es en 2.5 megapascales. A ver, vamos a ver si lo encontramos. Tenemos 1.5, 1.4, tengo 2, acá está. Bien, acá está, 2.50. Y tengo 500, voy a dejarlo separado este. ¿Dónde está? Ahí está, 2.50 megapascales. Y me dice que tengo una temperatura de 560 y quiere el volumen específico. Pero tengo 500 o 600. Wow, eso quiere decir que otra vez, para esta presión voy a tener que interpolar. ¿Ya? Mi disculpa, se coló. Ya está. Voy a tener que interpolar otra vez. Y ahora lo voy a tener que hacer para una temperatura que va a ir desde 500, 560, que es lo que a mí me pide, y 600, que son mis datos de la tabla en este lado de aquí, que lo voy a tratar de ver si lo puedo resaltar. Perdón, si lo puedo resaltar. Bien, ya está. Listo, los he tratado de resaltar para que se note. Ahora, para esos dos elementos tengo otra vez el volumen específico. A 500, 0.13999. Para el que yo quiero, no lo sé. Y para el de 600, 0.15931. Y ahora sí, para este trabajo, otra vez yo tengo que interpolar. ¿Cómo interpolo? 560 menos 500 es igual a X menos 0.13999 entre, aquí sería 600 menos 500. Noten, primero trabajo esto para el numerador y luego trabajo esto para el denominador. Primero trabajo esto para el numerador, luego esto para el denominador.
0.15931 menos 0.13999. Bien, esto me va a ayudar a despejar mi x. Y mi x va a ser igual a ¿qué? 560 menos 500 es 60. Sobre 600 entre 500, esto, menos 500 es 100. Ahora, de mis valores de acá, este que está dividiendo, pasa acá a multiplicar, sería, ¿cuánto es? 0.15931 menos 0.13999. Y este que está acá restando, ahora va a pasar a sumar, ¿no? 0.13999. ¿Cuánto vale X? En este caso, esta X representa mi volumen específico, que es lo que me está pidiendo mi ejercicio. Entonces, ¿cuánto es? 600 entre 100, 60 entre 100 es 0.6, ¿no? Por 0.15931 menos 0.13999 más 0.13999, ¿no? Y mi resultado me dice que mi volumen específico es igual a 0.1582. Noten que siempre este valor de la interpolación va a ser un valor que está entre estos dos o está en ese rango. Bien. Y ahora de mi problema, ¿cuál es el que se parece? Podría ser este tal vez, pero las unidades no se aproximan. Noten que ninguno es, porque yo tengo 0.15, ¿no? Entonces, de frente, ninguna. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué opinan? ¿Comprendí el trabajo con las tablas? Es un poquito pesado. Bueno, yo siempre he trabajado más en tablas físicas y los enseño un poquito más, como dicen, directamente, ¿no? Casi no lo he hecho así por web. Creo que es la primera o la segunda vez que lo hago. La vez pasada traté de hacerlo, pero ya tenía las tablas preparadas. En esta ocasión, bueno, como se han cambiado un poquito los ejercicios, también los trato de resolver con ustedes. ¿Ya? Para la siguiente les prometo que voy a tener las tablas ya recortaditas para que ustedes la tengan ahí directamente y la podamos ver de frente en el documento. ¿Sí? Espero haberles ayudado con su trabajo y que tengan el mejor éxito en este día. ¿Ya? Sé que varios de sus compañeros no han podido venir. Así que la van a quedar el video para que ellos también lo puedan verificar, ¿no? El día de mañana, más tardecito, voy a terminar de colarlo. Lo que sí, chicos, no se olviden, sigan este formato del nombre, porque yo descargo todo el paquete de exámenes, así que por sigan ese formato. No va a ser que al final me confunden, no encuentre la tarea de alguien. Ya. No se olviden también, todo debe estar en Word. Mira, eso sí lo resaltaron bastante, lo del plagio. Bueno, yo ya les conversé referente a eso, así que por favor tengan mucho cuidado. Tablas de conversiones, no las he visto directamente en el material. No sé si habrá habido. Ya, yo les he colgado unas en anuncios, las repito, son las mismas que está usando ahorita para nuestra videoconferencia, pueden utilizarlas. Son las tablas del libro de Sengel. Bien. Y bueno, para terminar de hacer el trabajo, no se olviden seguir acá lo que dice en la rúbrica. No hay ningún problema con que sean fotos, ¿ya? No sé, chicos, si hay alguna duda, un interrogante o algo. Muy bien, entonces, bueno, si no hay más,
preguntas. De todas maneras, ya saben, cualquier cosita me escriben, me mandan WhatsApp. Les estoy dejando mi número de celular en el... No, Juan está por ahí, Juan está por ahí. Dejo de compartir momentáneamente la pantalla y en el chat les estoy dejando mi número de celular para que cualquier cosita me puedan mandar un mensaje o algo mientras estén trabajando. Bien. Elizabeth, ¿cómo que estás sola? Pero yo no me he ido, no estás sola. Te pasaste, Elisa. Muy bien, Juan, Elizabeth. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos la videoconferencia de hoy. Gusto siempre poder ayudarlos y apoyarlos en todo lo que pueda. Cualquier consulta, no se olviden, me escriben, me avisan, yo feliz de atenderlos. ¿Ya? Listo, Juan, entonces. 2 puntos para el examen final. Ya, muy bien, eso lo voy a considerar, no hay problema. Bien, chicos, entonces, listo, ya van a ser medianoche, entonces les dejo para que puedan avanzar su tarea y enviarla si es posible hoy día mismo. Así que ánimos, mucha suerte y los estamos en contacto. Vamos viendo si sus compañeros se nos empiezan a unir en la próxima videoconferencia. Sí, chicos, a desarrollarlo, pero ya lo tienen ahí. En un ratito voy a colgar el video, ¿ya? Así que cualquier cosa pueden verlo por ahí o me escriben, ¿sí? Me mandan un WhatsApp, un mensajito y yo el toque también lo que pueda les ayudo, ¿ya? Listo, entonces. Nos vemos, Elizabeth, nos vemos, Juan. Listo, cualquier cosita, estoy atento a sus mensajes, a sus comunicados, ¿ya? Listo. Que tengan muy buenas noches.